Ajá. Bueno, buenas, profesora Madis, Kevin López aquí, haciendo la tarea de Fundamento del Computador, explicando sobre lo que va la tarea y eso. Um, pues, Fundamentos del Computador. ¿Qué es una computadora? Es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información conveniente y útil. Es una herramienta que utilizamos nosotros o sea, una herramienta de apoyo que está siendo parte de nuestra vida y hasta ahora nos ha ayudado a resolver distintos tipos de problemas y desde su antigüedad, o sea, desde que fue creada, fue ayudando al ser humano a resolver problemas. La Pascalina. La Pascalina es una de las primeras calculadoras mecánicas. Fue inventada por Blaise Pascal en el 1645. Duró 3 años trabajando el señor Blaise Pascal para inventar la Pascalina para ayudar a su padre, que era contable, en una granja de Francia. Eh, Podría decirse que solamente podía hacer cálculos de suma y resta y solo eso. Se inventó fue por la necesidad que tenía Blaise de ayudar a su papá y todo eso. ¿Qué es la máquina analítica? La máquina analítica es el diseño de un computador moderno de uso general realizado por el profesor británico de matemáticas Charles Babbage, que representó un paso importante en la historia de la computadora. Podríamos decir que fue una de las primeras computadoras que se hicieron en esos tiempos y fue, bueno, una de las primeras y fue un gran avance en realidad. En realidad no pudo seguir el proyecto por falta de dinero y de aprobación de la gente. No pudo seguir trabajando en lo que es la esta máquina. Esta es la, este es el telar automático inventado por el francés Basil Bonchon, que construyó el primer telar en 1725. Después o sea, un tejedor de seda en 1728 como que lo mejoró porque era muy difícil de entender. Pues, utilizaba el método de tarjetas perforadas, que ya era un método que se venía utilizando desde esos tiempos para programar. Era uno de los métodos de programación usados en esa época. La máquina tabuladora. En 1890, Hermann Hollerith había desarrollado un sistema de tarjetas perforadas eléctricas y basado en la lógica de Boolean, aplicándolo en una máquina tabuladora de su invención. A la máquina tabuladora podríamos decir que fue otra calculadora que se utilizaba para hacer, o sea, cálculos, además de suma y resta, también multiplicación y división, creo. Um, Fue otro de los grandes avances. Esta máquina podemos decir que se basó en la Pascalina. IBM Automatic Sequence Controlled Calculator, más conocido como Harvard Mark I o Mark I, fue el primer ordenador electromecánico construido en IBM y enviado a Harvard en 1944. Podemos ver que es una máquina inmensamente grande, que hacía cálculos, o sea, números, podía calcular um, sí, podía calcular mucho, o sea, mucho cálculo. Podía hacer cálculos matemáticos más avanzados y cálculos matemáticos. La máquina ENIAC fue la primera computadora de propósitos generales. Era Turing completa, digital y susceptible a ser reprogramada para resolver
una intensa clase de problemas numéricos. Fue inicialmente diseñada para calcular tablas de tiro de artillería para el Laboratorio de Investigación Balística de los Estados Unidos. Lo utilizaban para resolver crímenes, digamos, porque balística es, como todos sabemos, que se carga como de crímenes a mano armada, con armas de fuego, diría, y la utilizaban para analizar balas y eso. La primera generación de la computadora abarca desde el año 1938 hasta el 1954. Podemos decir que en esta generación estaba la Mark I y la ENIAC. La segunda generación de las computadoras reemplazó las válvulas de vacío por los transistores, que eran más pequeños y que podían almacenar más energía, pero eran mucho más caros. A mediados de los 60, la tercera generación. A mediados de los 60 se produjo la invención del circuito integrado o microchip por parte de Jack Kilby y Robert Noyce. Después llevó a Ted Hoff a la invención del microprocesador en Intel a finales de 1960. Investigadores de George Hammond en el ADM formaban un código, otra forma de codificar o programar, la tercera generación. La cuarta generación fue cuando se inventó cuando tiró, la Apple One, cuando Jobs salió al mercado tirando los computadores Apple. La quinta generación, podríamos decir que acabamos de salir de la quinta generación cuando entramos en lo que es Pentium 3, Pentium 4 y eso, y hasta nuestros tiempos. No, en realidad no, la quinta generación es como hasta i7 y 8. El tiempo Unix o tiempo POSIX es un sistema para la descripción de instantes de tiempo. Se define como la cantidad de segundos transcurridos desde la noche UTS del 1 de enero de 1970, sin contar los segundos intercalares. Mucha gente confunde el tiempo Unix con fundamentos del computador. El software es la parte de la computadora que se puede leer y transformar las instrucciones que le da el procesador para que ejecute la operación deseada. El software es la parte intangible del computador y el hardware es su complemento, la parte tangible. Ninguna de las dos funciona sin la otra. Software de sistema. Su objetivo es vincular adecuadamente el usuario y el programador de los detalles del sistema informático, en particular que se use aislándolo especialmente del procesamiento referido a las características internas de memoria, discos, puertos y dispositivos de comunicaciones. El sistema operativo, como ya hemos dicho, es el software de sistema. Es lo que vemos, la parte intangible. Como podemos ver aquí hay 3 ejemplos, lo que son Windows, MacOS y Linux, los digamos más populares del mercado. Software de aplicación es aquel que permite al usuario que pueda llevar a cabo una o varias tareas específicas. Aplicaciones ofimáticas, software educativo, software empresarial, base de datos, videojuegos, software médico, software de cálculo numérico y simbólico, etc. Las aplicaciones que podemos ver en nuestro computador son lo que podríamos decir software de aplicación. Software de programación es el conjunto de herramientas que permite
al programador desarrollar programas informáticos usando diferentes alternativas de lenguaje de programación de manera práctica. Incluyen editores de texto, compiladores, intérpretes, enlazadores, depuradores. Los distintos tipos de programas de programación, como son JavaScript, ActionScript en Adobe Flash y HTML. Etapas de desarrollo de software. Al inicio del desarrollo no de un proyecto, esa es la primera fase que se realiza y según el modelo de proceso adaptado, puedo casi terminar para procesar a los sistemas de etapa, caso del modelo cascada realimentado, parcialmente para luego retomarlas, caso modelo iterativo incremental o otros de carácter evolutivo. Tipos de licencia. Existen muchos tipos de licencia para lo que son programas. Está la licencia demo, la full, que sería la premium, software libre o free software, comercial, empresarial, estudiantil, gratuito, todo. Copyleft, programas modificados y redistribuidos. GLP, la licencia pública general, etcétera. Muchas gracias por ver este video y hasta luego.